Está por iniciarse el debate sobre los energéticos en la Cámara de Diputados. Estamos aquí con nuestro amigo, el conocido bloguero Martín Triana. Vamos a preguntarle qué opinión le merece este debate que está por iniciarse. Señor Martín Triana, ¿qué nos puede decir sobre todo esto? Bueno, ya hemos visto que el debate sobre Pemex ya inició en los medios. Como sabemos, en México el uso de los medios masivos de comunicación para determinar directrices mediáticas es lo más usual. El PRD falta de presentar su iniciativa. En la mañana escuchaba una entrevista entre representantes de los principales partidos involucrados en esto y definitivamente buscan la privatización petrolera. Aparentemente Pemex se ha convertido de la noche a la mañana en un lastre para el país, en una empresa que debemos compartir con los privados porque no tenemos la capacidad, a pesar de que desde 1938 que tenemos la posesión del petróleo, gracias al general Cárdenas, pues no hemos aprendido cómo administrar esa riqueza petrolera. De pronto el PRI y el PAN olvidan que 800,000 millones de pesos al año surgen de ahí, de Pemex. El 100% de las ganancias de Pemex se van al presupuesto, que sabemos es para mantener a una monarquía que vive en una riqueza extrema. Autos blindados, decían que los diputados compran un auto y viene incluido el auto con los guaruras. Entonces, vivimos en una situación irreal. Precisamente el Coneval ayer acaba de aceptar que 53 millones de mexicanos viven en ciertos niveles de pobreza, y sabemos que el Coneval y el INEGI y todas las grandes agencias del gobierno federal pues están manipulan sus números para convencernos de tal o cual directriz mediática o matriz de opinión, como llaman en algunas regiones a esto. Buscamos entregarle Pemex a los privados porque ahora nos están diciendo el gobierno no debe desviar recursos en administrar la empresa. Lo que no nos dicen es que, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, en manos de Videgaray, que sueña ya en este momento con el 2018, es quien decide qué pozos se abren y qué pozos se cierran. Es decir, no hay un consejo técnico o de ingenieros o del Instituto Mexicano del Petróleo que determine qué pozos van a producir, cómo, en qué cantidad o qué beneficios van a rendir. No, es la Secretaría de Hacienda, que extrañamente cuando estuvo Carstens, enviado por el Fondo Monetario Internacional para administrar el saqueo a México, fue quien decidió cerrar una cantidad enorme de pozos que ahora sabemos, porque se los quieren entregar a los privados, sabemos pueden seguir siendo productivos. Y Carstens se dedicó a cerrar pozos en todo el país. Entonces las ganancias, como sabemos, se van a ir a los privados como siempre. Y México, con sus 53 millones de pobres y diversas cantidades de gente en informabilidad, pues no vamos a lograr avanzar. El PRI y el PAN otra vez traicionando a México. De los pozos que hablas que se estuvieron cerrando, acaba de aparecer una nota que dice que 700 de estos están por cerrarse y esto se anuncia como una nota bastante grave, catastrofista, casi. Esto es parte de esa campaña para justificar la reforma energética o la privatización, según se le vea. Así es. Como sabemos, el PRI y el PAN, ahora con sus nuevos aliados de la pseudo izquierda, los chuchos y del PRD, pues buscan convencernos de que necesitamos compartirle a los privados las ganancias petroleras. Están hablando aproximadamente de un 30% de las ganancias petroleras que se irían a los privados. Es decir, de 800,000 millones de pesos, el 30%, pues va a significar un boquete enorme a las finanzas del país. Por eso necesitan meter el IVA en alimentos y medicinas, el IVA hasta en refrescos, porque de alguna manera tienen que empezar a recuperar lo que se les va a regalar a los privados, ¿sí? El cierre de pozos pues es para convencernos de que Pemex es inviable. En este momento están sacando 2,600,000 barriles diarios de petróleo, en este momento. Al decir que van a cerrar 700 pozos, pues están diciendo no tenemos la capacidad de sacar más petróleo. Cosa falsa. En México tenía en los años 70 y 80 la capacidad incluso de exportar tecnología. Teníamos una flota petrolera, de barcos petroleros. Teníamos todo eso. No hemos hecho refinerías desde los años 70. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que el PRI y el PAN están decididos a estrangular Pemex, a ahogarnos en deudas. Pemex, de hecho, cada año pide préstamos que tienen sus finanzas al límite. Está quebrado Pemex, pero sabemos que la verdadera riqueza no son los fierros de Pemex, sino que es el recurso que está debajo
debajo de nuestros pies, un recurso enorme, porque también la revista Contralínea, por cierto, ha dado a conocer que muchas de las grandes reservas de petróleo del país no son dadas a conocer públicamente, pero sí a los inversionistas extranjeros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos que defender Pemex y después de eso exigir una auditoría a las finanzas, una auditoría de reservas reales probadas, porque recordemos a la señora Kessel, que ahora está en una agencia privada. La señora Kessel decía, tenemos petróleo para 10 años nada más. Después tuvo que rectificar, tenemos petróleo, perdón, para 60 años, dijo. O sea, la manipulación mediática es insultante para los mexicanos. Nos están robando la riqueza nacional. Entonces tenemos que defenderla. ¿Cómo? Solamente la movilización popular puede hacerlo. Y recordemos el 8 de septiembre, Andrés Manuel nos cita en el Zócalo, ahí podemos empezar con esto. Martín, ok. En torno a las propuestas de cambio ahí en Pemex, en los energéticos, ¿qué tendría que cumplirse, por decir, para algún tipo de privatización? Estoy pensando en esta idea que también circula por ahí, en el sentido de que Pemex se convirtiera en una especie de empresa en la bolsa de valores y todos los mexicanos poseyéramos acciones de ella y todos fuéramos copartícipes de las ganancias o pérdidas de la empresa. ¿Qué condiciones, a tu juicio, tendría que reunir este tipo de reformas para ser aceptables por los mexicanos, para ser justa, vamos? Bien, yo pienso que la reforma es que se cumpla la Constitución. La reforma es que se deje de entregar riqueza nacional a los privados, que no se meta a bolsa de valores, porque esa fue la forma como en Brasil se apoderaron los privados de Nueva York de recursos de Petrobras, precisamente metiendo en la bolsa de valores con el mito de que iban a ir a los ciudadanos. Eso es falso, o sea, hay que conocer cómo trabaja la bolsa de valores para saber que eso es una patraña neoliberal. ¿Para qué? Para que una parte de Pemex la metamos a bolsa de valores y el que tenga más recursos pueda comprar las acciones. No, que no vamos a hacer nosotros. Eso es falso, o sea, es un engaño, es otro engaño más neoliberal. Esa es la realidad. Muy bien, pues hemos escuchado la opinión de Martín Triana, don Triana. Así dejamos por esta ocasión la entrevista. El tema de energéticos lo seguiremos tratando, ya que es un tema de mucha actualidad y mucha importancia para el país. Muchas gracias, es todo por el momento, señor Martín. Gracias y aquí nos vemos la semana próxima. Gracias.